hermanos una vez más y nos saludamos. Amén. Dice la palabra de Dios, el gozo del Señor es nuestra fuerza. No se le vaya a olvidar, ¿verdad?, que aunque usted haya almorzado, haya desayunado, haya hecho su siesta y se siente un poco así como medio dormido, recuérdese que el gozo del Señor es su fuerza. Amén. ¿Cuántos estamos contentos? Hay que alegrarnos. Cristo, es cierto, murió para este tiempo, pero Él no está en la tumba, Él está vivo, gloria a Dios. Y hay que alegrarnos. Bueno, vamos a abrir la Biblia. San Juan capítulo 1, les decía. Vamos a buscar ahí, y si quiere usted se pone de pie conmigo y leemos estos versículos. Y de ahí usted se va a sentar un buen rato y va a escuchar la palabra de Dios y va a estar con su Biblia lista ahí. Dice San Juan capítulo 1, verso 29. Voy a leer hasta el 34. San Juan capítulo 1, verso 29 al 34. Dice así, lo tenemos, ¿verdad? Dice así. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Note eso, ¿verdad? Que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Bendito sea el Señor. Bueno, estaré orando al final. Tome asiento, es un placer de nuevo tenerle aquí. Y yo lo que quiero compartir con ustedes, mis queridos hermanos, es que Jesucristo, como dice la Biblia, es el que quita el pecado del mundo. Y hay dos palabras que nosotros utilizamos muchas veces en los estudios bíblicos o en el ambiente cristiano cuando estamos ya sea enseñando, compartiendo o cantando. Y estas dos palabritas es bueno saberlas distinguir. ¿Por qué es importante que las sepamos distinguir? Porque eso nos va a ayudar a valorar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y una de estas palabras es la palabra expiación. Y la otra palabra es redención. Entonces no se olvide que expiación es una cosa y redención es otra cosa. Si a usted le preguntaran y le dijeran qué significa la palabra expiación, usted tiene que dar una explicación, ¿verdad? Como cristiano. Ahora, si le dicen ¿y qué significa la palabra redención? Igual usted tiene que dar otra explicación, porque no son iguales las dos palabras. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, todas las personas cuando pecaban, y de hecho porque la Biblia dice que todos somos pecadores, las personas venían con un cordero, o el que no podía traer un cordero traía aunque sea una palomita, dice la Biblia, y venía y tenía que darlo en sacrificio. Y eso, a la luz de la palabra expiación, significaba que rociaban la sangre y esta persona, su pecado, teológicamente lo que hemos estudiado, y eso es así, quedaban expiados, pero no eran quitados. O sea, la palabra expiación significa que los pecados eran cubiertos temporalmente, pero no quitados. Entonces, todo el Antiguo Testamento, el sistema de culto, de sacrificio que nosotros vemos, todo tenía que ver con expiación. Por eso usted ve esa palabra y cuando usted esté estudiando el Antiguo Testamento, usted tiene que entender que todo lo que tenía que ver con los sacrificios era tipología de lo que vendría en el futuro, que era Jesucristo, pero la diferencia es que Jesucristo no venía a expiar, sino que venía
Es cierto, Él expió nuestros pecados, pero viene la otra palabra, Él vino a redimirnos, que es totalmente diferente. O sea, la palabra expiación es cubrir temporalmente los pecados, y la palabra redención es redimirlo una sola vez, dice la Biblia, para siempre. Él se presentó con su propia sangre, vamos a ver algunos versos. Se presentó con su propia sangre y no lo expió nada más, sino que lo redimió. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? La palabra redimir es otra cosa. Significa que Jesús lo perdonó para siempre. Bendito sea el Señor. Y usted ya no tiene que estar viniendo con sacrificio a ofrecer aquí el cordero, ofrecer cualquier sacrificio, porque Jesús quitó, dice la Biblia, los pecados del mundo. Y Juan, cuando lo ve, Juan lo escribe en la carta, aquí en el Evangelio de Juan. Y mire lo que Juan dice, yo lo acabo de leer hace unos minutos. Juan dice, he aquí el Cordero de Dios, y no dice que solamente va a expiar, sino que dice que quita los pecados del mundo. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? Que quita los pecados. Por lo tanto, usted no puede sentirse culpable. Ya Cristo lo perdonó. El diablo es experto en traerle a usted su pasado y decirle, mira, vos fuiste esto, hiciste lo otro. Pues el diablo es experto en recordarle su pasado. Usted tiene que volverse experto en recordarle el futuro al diablo. ¿Y cuál es el futuro del diablo? El lago de fuego, dice la Biblia, con sus demonios. Y usted, su futuro es con Jesucristo. Cristo quitó los pecados de nosotros. ¿Cuántos lo adoramos al Señor? No tenemos nosotros por qué estar ya con esa culpabilidad. Ahora, le voy a mostrar una gran cantidad de versos rapidito, pero quiero hacer un paréntesis aquí. Mire qué tremendo esto, hermano mío. Que el diablo siempre trata de empañar y oscurecer la obra de Dios. Por ejemplo, cuando usted lee la Biblia, los evangelios para ser más claro, y usted lee todo lo concerniente a la muerte de Jesucristo, usted encuentra en la Biblia que Jesús es nuestra Pascua. Así lo dice el apóstol Pablo. Y eso se refiere a Éxodo 12, ¿verdad? Cuando el cordero que es inmolado allá en Israel y es tipo de Jesucristo, la Pascua. Y en inglés se conoce como la Passover, ¿verdad? Pero ha notado usted que para este tiempo, no sé si usted lo ha visto, pero yo sí, usted llega a los gestores, a las plazas, a las tiendas, como usted le quiera llamar, y usted ve unas cajitas con chocolate y uno en forma de huevito, ¿verdad? Y usted ve unos conejitos con las orejitas así, ¿verdad? Y mi supervisor, y supuestamente cristiano, fíjense, mi supervisor me manda a felicitar, ¿verdad? En un texto y me dice Happy Easter, y me pone un conejo bailarín, y sale el conejo ahí, ¿verdad? Bailarín. Y entonces yo no le quise responder, ¿verdad? ¿Por qué no le quise responder? Y cuando la gente a mí me dice, se despedían, ayer, que fue el último día de trabajo, y me decían Happy Easter, yo les decía, nos vemos, les decía yo nada más así, ¿verdad? See you later, les decía yo. ¿Por qué no les repetía yo Happy Easter? Porque hay una confusión en esto. No tiene nada que ver la tal Happy Easter con Pascua. Y usted lo puede indagar por usted mismo. Usted puede ir a Google, puede ir a la enciclopedia británica y puede investigar qué significa Easter y qué significa Pascua. Totalmente opuesto. Entonces lo que se celebra y lo que se recuerda ahora es la Pascua. Porque eso es lo que dice Éxodo capítulo 12, el Cordero Pascual, y lo repite Pablo allá en la carta de Corintios, es vuestra Pascua. Pero ¿por qué introdujeron los conejitos y introdujeron los huevitos? ¿Por qué? Ahora, yo le hago un reto a usted como cristiano. Busque en la Biblia a ver si encuentra conejos y si encuentra huevitos de chocolate para este tiempo. Busque ahí en la Biblia. Y si usted lo encuentra, me lo manda. Pastor, me dice, aquí dice huevito y conejitos y chocolate. No está en la Biblia. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde viene todo eso? Es otro estudio. Y eso les queda de tarea a ustedes. Yo no se lo voy a decir. Yo ya lo sé, pero usted vaya, investíguelo y me dice el domingo, el día que venga, pastor, fíjese que yo descubrí esto. A ver, ¿qué descubrimos? No tiene nada que ver la Biblia con huevitos ni con conejitos. Ahora, ¿de dónde viene? Eso sí se lo voy a decir. ¿De dónde viene eso que le dicen a usted Happy Easter?
Pues resulta que es una historia antigua. Hay una diosa que se le conoce como la diosa Ishtar. Y esa fue introducida en la cultura americana y se celebra para la primavera. ¿Y por qué se usan los conejos? Porque los conejos son los primeros animalitos que nacen, que salen en la primavera y comienzan a multiplicarse. Por eso yo cuando voy manejando voy con cuidado porque se me cruzan, ¿verdad? Para este tiempo. Y ya he matado a algunos, más a pesar, pero me ha pasado. Y no es porque yo lo quiera hacer, se me cruzan, ¿verdad? Para este tiempo. Y entonces vinieron estos religiosos, es una historia muy larga, y usan el conejo porque no solo, déjeme decirle, hay un sinnúmero de religiones que utilizan el conejo como símbolo de fertilidad. Usted lo puede investigar, o sea, no estoy mintiendo, ¿verdad? Y de ahí es que cuando dicen Happy Easter se refieren a la diosa Ishtar, pero no tiene nada que ver con la Biblia. Por eso, como le digo, cuando me decían Happy Easter, si yo le decía, porque yo no le voy a repetir algo que no tiene sentido. Entonces, mire qué peligroso, hermano. Mire, eso le cae de tarea a usted. Vaya a investigar después que salga de aquí, en vez de que vaya a ver alguna movie, pregunte qué significa los huevos y los conejos para este tiempo. Y después hablamos. Qué peligroso, escúcheme lo que le voy a decir. ¿Por qué el diablo, porque no es otro que el diablo, quiere empañar, oscurecer, entorpecer todo lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz? La Biblia dice que el diablo es enemigo de su alma y de mi alma. Y así como ha pervertido las fiestas que bíblicamente nosotros recordamos, el nacimiento de Jesucristo, lo que le llamamos Navidad, ahora la Pascua. ¿Por qué el diablo ha entorpecido y trata de entorpecer todo esto? ¿Sabe por qué? Porque el diablo no quiere que usted se enfoque realmente en lo que significa la Pascua o la Passover. El diablo siempre viene, hermano, con esa cortina de humo, tratando de que usted quite la mirada de lo correcto. Por eso es que aquí nosotros nos esforzamos por darle a usted la palabra de Dios, que usted la lea y escúcheme lo que le voy a decir. No permita que alguien le diga a usted, la Biblia dice, corrobórelo por usted mismo. Hay veces nosotros, como predicadores y como maestros, decimos, sí, la Biblia dice, y usted me lo puede creer a mí porque usted dice, yo conozco al pastor y sé que el pastor es honesto. O sea, póngale pues, ¿no? Pero ¿qué tal si se lo dice otro? Porque hay muchos por ahí. La Biblia dice, y usted, es que lo dijo fulano en el internet, lo dijo fulano allá. La pregunta es, ¿usted lo ha investigado? Hágase como los hermanos de Berea. Eso no se tragaban cualquier cuento. Cuando Pablo hablaba y decía, bueno, que allá el profeta tal, ellos decían, a ver, un momento, Pablo, ¿dónde está eso? O sea, usted tiene que ser una persona, hermanos, como dice la Biblia en San Juan 5:39. A ver, ¿qué dice San Juan 5:39? ¿Quién se lo sabe? ¿Qué dice San Juan 5:39? A ver, ¿quién se acuerda? Escudriñad las escrituras. Así dice la Biblia y Jesús lo dijo. Porque a vosotros os parece, dijo, que ahí está la vida eterna. Escudriñar es ir adentro, escarbar, no quedarse ahí. El fulano lo dijo, y aunque dijo la Biblia lo dice, tenga cuidado. Entonces la Biblia sí nos habla de la Pascua, pero no nos habla de huevos ni de conejos, que quede claro, ¿verdad? Y yo le voy a mostrar, vamos a Hebreos capítulo 9, para que usted se dé cuenta. Hebreos capítulo 9. Hermano, mire, el día que yo me retire, que ya pues me queda poco, yo me voy tranquilo. ¿Sabe por qué? Como dijo Pablo, les he dado todo el consejo de Dios. Yo me retiro tranquilo y ya, como queriendo decir, a prepararme para irme con el Señor. Bueno, no me voy a ir tan rápido, pero espero que el Señor me dé unos años para por ahí, ¿me entiende? Pero ya salvo mi responsabilidad, pues eso me refiero. Porque aquí nosotros estamos para guiarlo a usted, para enseñarle. Porque la Biblia dice que Dios nos va a pedir cuentas a nosotros. Entonces yo no le voy a decir nada a usted que yo no lo haya estudiado, que no lo haya visto y que no lo haya entendido. Hay que ser humilde, porque si algo no lo entiendo, uno le dice, y me gusta a mí la humildad, cuando escuchan aún los miércoles que los hermanos preguntan,
Y Naamán responde y dice, hermano, no estoy bien informado, pero le prometo que yo voy a estudiar eso y como que dice, se lo explico el otro miércoles. Eso, así hay que ser humilde. Miren lo que dice Hebreos 9, 22. Hebreos 9, 22. Y apunte, haga sus apuntes usted. Y usted investigue por usted mismo. 9, 22 del libro de Hebreos. Miren lo que dice. Dice la Biblia muy claro que todo tenía que ser purificado con sangre. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y escucha lo que dice. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. ¿Por qué Jesús tenía que morir? Está la pregunta. Porque es muy clara la Biblia. Jesús era ese sacrificio que todo el Antiguo Testamento, cuando venían al templo a sacrificar, su pecado era expiado, pero no era quitado. Entonces, eso apuntaba a Jesucristo. Y cuando usted lee Éxodo 12, usted entiende perfectamente bien todo eso, muy interesante. Usted lo conoce, los que hemos estudiado la Biblia. Se refería a ese cordero. ¿Y por qué Jesús tenía que morir y derramar la sangre? Porque la Biblia lo dice claro, que todo era purificado con sangre en el templo. Y eso era símbolo de que Jesús un día iba a venir y no solamente iba a expiar, sino que nos iba a quitar el pecado. Bendito sea el Señor. Y lo dice la Biblia, todo tenía que ser purificado según la ley con sangre. Y describe, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Vamos ahora a Hebreos 7. Regrese un poquito para atrás. Ahí mismo. Hebreos 7. Mire. Verso 22 y 27. Y aquí está algo muy importante de lo que yo le acabo de decir. Jesucristo no solamente nos expió el pecado, sino que lo quitó. Lo quitó. Hebreos 7, versículo 22. Apunten. Dice así. Voy a leer hasta el 27. Mire lo que dice. Por tanto, Jesús es hecho fiador. La palabra aquí fiador es que podemos confiar en Él. De un mejor pacto. Y los otros sacerdotes, está hablando del pasado, del Antiguo Testamento, llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, o sea, se morían. Mas este, hablando de Jesús, por cuanto permanecerá siempre, tiene un sacerdocio que dice ahí, inmutable. En otras palabras, no vendrá otro ya. Y oiga, escuche más lo que dice. Por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Bendito sea el Señor. Viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, Jesús intercede por nosotros cada vez que tú te acercas a Dios. Él está ahí para escuchar tu oración, dice la Biblia, y intercede por nosotros, hermano. Qué privilegio que aunque usted se le olvide, aunque usted se desconecte de vez en cuando, Cristo siempre está ahí pendiente de usted, intercediendo por usted. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor, hermano? ¡Qué bendición! Y dice el 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y mire cómo lo describe, santo, aleluya, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez, escuche, para siempre, ofreciéndose a sí mismo por nosotros. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? Lo hizo una vez, para siempre. Dice que los otros sacerdotes tenían que estar yendo periódicamente a ofrecer sacrificios por ellos mismos, porque eran hombres. Pero el de nosotros, aleluya, santo, sublime, bendito sea el Señor, una vez, para siempre. Por lo tanto, dice más atrás el libro de los Hebreos, el mismo escritor, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Usted y yo no necesitamos estar siguiendo tradiciones. Y hermano, no nos traemos cualquier cosa.
¿Sabe? Nosotros los cristianos tenemos que ser gente inteligente, y de hecho que somos inteligentes. Cuando por ahí le vengan a decir, mire, espérese, déjeme investigarlo en la palabra de Dios. Aleluya. Y usted, me acuerdo que se murió, un tío mío, que cuando yo comencé a ir a la iglesia y comencé a crecer en la iglesia, en el evangelio, él era de una religión por ahí, no quiero decir, ¿verdad? Y entonces me dijo un día, me dijo así, con que se me ha descarriado, me dijo así, porque él quería que yo estuviera en la religión de él, ¿verdad? Entonces, ¿cómo que me he descarriado? Le dije, y entonces me dice, no, es que esta es la verdadera, me dijo, la de él, ¿verdad? La mía era mala, como quien dice, ¿verdad? Y entonces me comenzó a hablar, hermano, mire, y a darme un montón de citas bíblicas. Y yo, ¿qué, hermano? Yo solo ando, ¿sabe qué hice yo? Dije, déjeme apuntarle, que ¿verdad? Y entonces yo apunté. Y le dije, mire, yo ahora no le puedo decir ni sí ni no lo que usted me está diciendo. Él me mostraba ahí, me leía, ¿verdad? Y yo apuntaba. Déjeme, le digo, yo voy a estudiar y después que yo me prepare, entonces regreso, le digo, y volvemos a estudiar. Hermano, gloria a Dios. Y sabe, yo era nuevo, pero no era ningún tonto, bendito sea el Señor. Yo no conocía nada de Biblia, pero tampoco tenía cerebro. Y sabe, Dios nos ha hecho inteligentes. No se deje andar creyendo usted cualquier cuento, que vengan y lo apantallen y que sean doctores en Biblia y filósofos en Biblia. No. Usted dígale, déjeme hacer mis propios estudios, como quien dice. Aleluya. Hermano querido, Jesucristo es nuestra Pascua. Le voy a dar un pasaje. Mire lo que dice 1 Corintios 5. 1 Corintios 5. Él es nuestra Pascua. Y como le digo, no le ande añadiendo conejos ni huevitos, ¿verdad? Por muy ricos que sean de chocolate, no se los anda añadiendo porque nada tiene que ver, ¿verdad? Nada tiene que ver, definitivamente. O sea, es increíble cómo la gente celebra todo eso. Oiga, 1 Corintios 5, mire, la Biblia sí habla de que Jesús es nuestra Pascua, y eso estamos bien claros, y hay que celebrarla, por eso la celebramos, ¿verdad? Y por eso estamos aquí, para participar. Pero yo le quiero mostrar esto que está muy lindo. 1 Corintios capítulo 5, el versículo 7. Vea lo que Pablo dice aquí. 1 Corintios 5, verso 7. Oiga lo que Pablo dice. 1 Corintios 5, 7 y 8. Oiga esto. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, ¿qué dice ahí? Que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En otras palabras, ¿por qué Pablo utiliza esa figura de la levadura? Cuando Israel, Éxodo 12, Dios le da las indicaciones a través de Moisés de sacrificar aquel cordero y comérselo en familia y comer el pan, preparar el pan. Dice la Biblia que ese pan no tenía levadura, porque el siguiente día Dios sacó a Israel de Egipto. Eso está en Éxodo 12. ¿Y por qué no se usaba levadura? ¿Por qué Dios no permite la levadura? Porque la levadura, cuando nosotros estudiamos eso, está en el contexto de pecado. O sea, cuando la Biblia dice aquí que debemos de participar de la cena del Señor y limpiarnos de toda la vieja levadura, está hablando del pecado. Compara la levadura con el pecado. ¿Y por qué la compara con el pecado? Porque la levadura se le aplica a la harina, y la harina, la pelotita puede ser pequeña, ¿verdad? Pero cuando se le aplica la harina y usted la deja ahí unas horas, ¿verdad? Porque el pan no lo hace de inmediato. Entonces de pronto usted llega al siguiente día y la masa se ha crecido. Yo se lo digo porque yo crecí frente a una panadería en mi pueblo, ¿verdad? Y yo llegaba allí, pues, curioso, ¿no? No trabajaba ahí, pero llegaba. Y yo miraba que las mujeres agarraban y cortaban los pedacitos de harina, de pan, de la masa, y la ponían ahí. Y de pronto se crecía. No de inmediato. Entonces, ese crecimiento, a eso la Biblia le llama pecado. Yo recuerdo que a veces yo voy a comprar pan allá donde los menonitas, y me dice mi esposa, anda a comprarme ese pan ahí, porque ese pan es bueno, me dice, y porque es pesado. Y usted quiere saber cuando el pan es bueno, usted lo levanta así y usted le siente el peso, ¿verdad?
Pero cuando usted agarra el pan y lo ve grandote así, pero es una plumita, eso, pura levadura. Pura levadura. Entonces, la Biblia utiliza, fíjense, el símbolo de levadura de pura pantomima, pues. De pura, ayúdeme a otra palabra ahí, como queriendo decir apariencia. Exactamente, esa es la palabra, apariencia. Entonces, usted ve que se ve como los fariseos, ni más ni menos, hermano. Los fariseos se vestían trambóticos. Y usted los miraba y con aquella gran cosa larga y, ¿me entiende? Y caminaban ahí todos santulones. Pero dice la Biblia que eran un sepulcro blanqueado, así dice la Biblia, hermano. Oiga, que se miraban bonitos por fuera, pero por dentro estaban podridos de huesos, muertos. Y entonces Jesús los agarró a los fariseos y los trató, hermano. Oiga, qué terrible. Ahí está en el Evangelio. Y entonces, ¿qué pasa? La levadura, ese es un símbolo como el globo que se crece así, pero usted coge una puya, pura falsedad. Entonces la Biblia está connotada en ese aspecto, la levadura está connotada con la apariencia. Y Pablo dice no, vamos a participar no con la levadura vieja. En otras palabras, no vamos a acercarnos al Señor con esa falsedad. ¿Sabes por qué? Porque perdemos el tiempo. Si hay alguien que te conoce mejor que tú, es Dios. ¿Cómo vamos a pretender acercarnos al altar del Señor, a participar de la cena del Señor? Oiga, hermano, si el Señor sabe lo que soy. Entonces, más me vale que venga aquí y le diga, Señor, voy a celebrar la fiesta sin la vieja levadura. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito sea el Señor. Sin la vieja levadura, me voy a acercar a ti. Y eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Mire lo que Pablo dice. Porque Él es nuestra Pascua. Y dice 8. Así que celebremos la fiesta, y está hablando de esto Pablo, no con la vieja levadura, y lo explica mejor que yo, ni con la levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura. ¿Y cuáles son? De sinceridad y de verdad. Gloria al Señor. Ahí está claro, hermano, en la Biblia. Celebremos la Pascua, que es esta fecha, sin la vieja levadura. Así que nada tienen que ver los conejos ni los chocolates, hermano. Nada tienen que ver. Aquí lo que usted y yo debemos de recordar es que Cristo fue a la cruz y Él cumplió lo que la Biblia enseña. El sacrificio único, perpetuo, que no vino solo a expiar, vino a quitar el pecado del hombre. Por eso Juan dice, he ahí el Cordero de Dios, dijo Juan, que quita el pecado del mundo. Yo le voy a dar unos 3, 4 textos porque el tiempo se me terminó, para que usted vea que Él es la propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 2:2, rapidito. Primera de Juan 2:2, como dicen allá, póngase buzo con la Biblia. Primera de Juan 2:2. Mire lo que dice. Primera de Juan, capítulo 2, estoy en las cartas, verso 2. Oiga lo que dice. Y Él, Jesús, ¿verdad?, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por todos los de todo el mundo. Sino también por los de todo el mundo. Mira, hermano, qué lindo. Si la gente no recibe el perdón, si la gente sigue allí de pecadora, es porque quieren. Pero Jesucristo ya pagó por usted y por mí en la cruz. Mire lo que dice allí mismo, Primera de Juan capítulo 4, vaya al capítulo 4, verso 10, 4:10. 4:10. Mire lo que dice, 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, qué lindo, hermano, sino que Él nos amó a nosotros. Y ese amor lo manifestó, y lo dice claro aquí la Biblia, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Qué lindo, hermano. Bendito sea el Señor. No es que usted lo haya amado, no es que usted lo haya buscado. Dice que Él descendió del cielo, murió en esa cruz, y es la propiciación por sus pecados. A ver, los que saben de Biblia, ¿qué dice San Juan 3:16? Tal manera, a ver, repítalo, amado Dios al mundo.
no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué lindo, hermano. Dios ha dado a su Hijo en propiciación. Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. La carta de Pedro. Mire. Primera de Pedro 3:18. Textos que usted y yo los debemos de tener en mente. Porque Él es la Pascua, Él es la propiciación por nuestros pecados. Es el pan del cielo, dice San Juan 6. Primera de Pedro capítulo 3, verso 16. Mire que se parece, pero es otro libro, ¿verdad? No es San Juan 3:16. Es Primera de Pedro 3, 16. Oiga lo que dice. Perdón, 3:18. Yo decía 16. 3:18. Aquí está. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Escuche. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Qué lindo. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero escuche, pero vivificado en espíritu. Él es la propiciación por nuestros pecados. Leemos unos dos más y terminamos, aunque hay muchos, ¿verdad? Segunda de Corintios 5. Segunda de Corintios 5. Son textos preciosos donde cuando usted los está leyendo, usted le da gracias a Dios porque Jesucristo es su Pascua. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Segunda de Corintios 5, verso 21. Dice, al que no conoció pecado, qué lindo, hermano, por nosotros lo hizo pecado, qué tremendo, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué dice ahí? Justicia de Dios en Él. Qué tremendo, hermano. O sea, no es porque usted sea bueno, es por puro amor, por pura gracia. Y a mí me da tristeza, hermano, que el gobierno nos paga este día y lo que menos hacemos es correr a la iglesia, a buscar a Dios, a darle gracias, sino que corremos a otras cosas. Y lo que es peor, corremos a celebrar esta fiesta y el diablo ha venido a nublarla con tradiciones y cosas que cuando usted estudie lo que yo le estoy dejando de tarea, se va a asustar. Cuando usted investigue qué significan los conejos y qué sé yo, y los huevitos esos, usted se va a asustar. Pero mejor que usted lo investigue. Leemos uno más. Segunda de Corintios, ahí mismo, 5. Vea lo que dice el verso 19. Mire qué lindo esto. Ahí mismo. Solo corra la vista para atrás. Mire, el verso 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Oiga eso, y no está hablando del mundo físico, está hablando de las personas. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, dice Pablo, a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Sabe que hay veces la gente viene a mí a pedirme un consejo o pues se da la oportunidad y comienza la gente a decirme que se sienten mal, se sienten culpables, que han hecho esto y bueno, un montón de cosas? Y yo les digo, oíme, ¿qué pecado Dios no te puede perdonar? Porque la gente, hermano, el diablo es experto en meterles culpabilidad y hacerles ver que son una, ¿me entiendes? Los acaba el diablo. Pero yo les digo, mira, ¿qué dice la Biblia? Que Dios te ha perdonado. Dice la Biblia, y un texto que a mí me gusta mucho, dice la Biblia de que donde abundó el pecado, mire qué tremendo, donde abundó el pecado, dice, sobreabundó la gracia de Dios. Qué lindo, hermano. Y me encanta porque oiga lo que dice este versículo que acabo de leer. Dice que Cristo es el medio por el cual todo el mundo, no es que puede, ya fue reconciliado. Dice, ¿por qué? Porque Dios no le toma en cuenta los pecados al hombre. Ahora, usted me dirá, pastor, pero ¿por qué la gente vive así? Sintiéndose culpable. Porque hay un proverbio chino que dice, tú puedes llevar el caballo al agua, pero hacer lo que beba es otra cosa. No sé si usted me entendió lo que le dije. Mire, hermano, Cristo ya pagó por nosotros. Él ya murió por nosotros, derramó la sangre y lo hizo una sola vez. Ahora, pero ¿por qué la gente se condena? ¿Y por qué la gente estará en el infierno?
No le puede usted echar la culpa a Cristo. Si usted no ha recibido el perdón, no lo ha aceptado, como dice el proverbio, el caballo no lo podemos hacer beber a la fuerza. Usted tiene que recibirlo. Usted tiene que aceptarlo. Es decir, Padre, yo no sigo cargando más con este pecado. Hermano, yo recuerdo una vez que yo estaba en una campaña y nunca se me olvida este predicador, porque me encanta cuando escucho esos predicadores que predican con el contexto cultural que uno vive. Y allá en los países nuestros es típico que uno esté en la calle, bueno, a mí me pasaba, no sé a usted, que uno esté en la calle o en la carretera y uno está pidiendo jalón, decimos nosotros, ¿verdad? Y entonces hay veces uno va con el costal de maíz o de frijol aquí, ¿verdad? Y uno va por la carretera ahí, ¿me entiende? Y entonces se para un vehículo, un pick-up, como decimos acá, y el hombre se monta, ¿verdad? Al pick-up, sube el costal de frijoles, pero cuando se sube, se agarra de la parte de adelante del pick-up así y con el costal así, ¿verdad? Y él va, el hombre se va, el chofer sigue corriendo y él va con el costal, pero el chofer lo ve por el espejo retrovisor, porque a él le dio pesar, se paró al ver lo que va cargando y va en la carretera. Entonces el hombre se para, el chofer se para, se sale y le dice, amigo, le dice, ¿por qué no pone el costal en el suelo y se siente en él? Si yo me paré a darle ray para que usted descanse del costal. Ah, sí, le dice, disculpe, pues, le dice, hermano, mire, qué tragedia, qué tragedia. ¿Cómo puede el hombre cargar con tanta culpabilidad, vivir amargado? ¿Sabe? Yo he tratado gente que está a punto hasta de suicidarse, hermano. Gente sin consuelo, porque se sienten que como que el mundo se les cayó encima. Yo le digo, oíme, pero si Cristo te perdonó, Cristo te salvó, no me digas qué hiciste, porque tampoco a Dios le interesa. Lo importante es que Él te perdonó. Tienes que recibirlo, gloria a Dios. Tienes que aceptarlo y olvidarte de eso. Hermano, es increíble cómo uno lucha con la gente diciéndole, ¿por qué tienes que ver a un Dios acusador cuando la Biblia dice que Él ya pagó por ti en la cruz? Hermano, yo he visto gente que cuando recibe esto y lo entienden, hermano, gloria a Dios, pastores, evangelistas, como usted no se imagina cómo Dios los usa, porque han recibido ese regalo del cielo. Tú no puedes hacer nada, ya Cristo lo hizo por ti. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sencillamente darle gracias. Y para este tiempo es el momento más adecuado para sentirte libre de culpa, para decirle, Padre, gracias por Jesucristo. Yo no puedo andar cargando con esto porque tú ya pagaste por mí en la cruz. Aleluya. Póngase de pie conmigo. Yo soy libre, yo debo de ser feliz, alegre, porque Cristo me ha salvado, me ha redimido, me ha perdonado mis pecados. Aleluya. Él es mi Pascua. Él pagó por mí en la cruz. Me ha redimido. Bendito sea Dios. Yo debo de vivir esa vida en Cristo. Obviamente, no venir y creer que ya te ha perdonado y salir de aquí y vuelves a enrodarte allá en el mundo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que recibiste el perdón, lo aceptaste. La Biblia es muy clara. La Biblia dice, si ahora estás en Cristo, dice, vuestra tarea, como quien dice, responsabilidad es tu santificación. Obviamente, ya una persona que se ha acercado a Cristo no es el mismo. Nosotros lo vemos en toda la Biblia eso. Pablo se encontró con Jesucristo y Pablo no fue el mismo después. Lo mismo le pasó a Zaqueo. Lucas 19, se encontró con Jesús y Zaqueo no fue el mismo. Porque tampoco no estamos hablando aquí, qué bueno, como muchos, ¿verdad? Y ustedes se ríen, pero es la verdad. Había una hermanita allá en una iglesia lejos de aquí que le encantaba fumar. Y la viejita cada vez que venía a la Santa Cena se reconciliaba. Y tomaba la Santa Cena porque se había fumado su cigarro. Pero un día el pastor miró que no se acercó a tomar la Santa Cena. Y el pastor se acercó y le dijo, hermana, le dijo, ¿por qué no toma la Santa Cena? Ay, pastor, le dijo, es que me acabo de fumar un cigarrito, le dijo así. La pobrecita padecía tanto del vicio del cigarro que no podía dejar el vicio. ¿Y qué pasa? Muchas veces caemos en ese círculo vicioso porque no somos sinceros. Yo tuve un pastor que llegó a visitar y como ya antes no habían teléfonos, ¿verdad? Y bueno, no todo el mundo tenía teléfono. Él entró, el pastor, ¿verdad? Y se metió así a la casa, porque allá uno se mete, no, ni toca la puerta muchas veces, ¿no? Y la puerta estaba abierta, pues, y él pasó. Y cuando el hermano sale, hermano, con el gran cigarro en la boca.
Y entonces el hermano no hallaba donde meter el cigarro y lo quería meter en la pared. Y me llegaba y esas paredes de adobe esas que tiene. Y él buscaba, el pastor le dice, hermano, no se preocupe, le dice. Fúmese el cigarro, le dice, que yo lo espero, le dice. Y después hablamos, le dice. Hermano querido, Dios te conoce mejor que nadie. Y si hay algo que a Dios le agrada, es tu sinceridad. Con todo y cigarro, acércate al Señor. Y dile, Padre, yo he luchado con este vicio. Y tú sabes que te amo, mi Jesús. Y sabes, el que te va a ayudar es Él. Gloria a Dios. Pero no escondas. No trates de vivir una fachada que Dios no le agrada eso. Es más, no te va a funcionar. Yo quisiera que oráramos, mis queridos hermanos.